la gran mayoría de ustedes la hizo, nomás por ahí 2, 3, por algún motivo no lo han entregado todavía, pero a los que sí lo hicieron en tiempo y forma, ¿cómo les fue? No me platiquen la tarea, platíquenme acerca de la película, qué les pareció, qué fue lo que les llamó la atención, qué relevancia le encontraron en cuanto al contenido de la asignatura, o qué de plano algo que ustedes hayan dicho, no entiendo por qué la temática y no entiendo qué tiene que ver con la asignatura. Los escucho y los leo. Recuerden que ya cuentan las participaciones. A mí me gustó mucho porque te hace ver la vida como distinta, porque el profesor era como de que no te voy a poner a leer el libro ni nada, él todo lo veía como poeta, y en la primera clase me acuerdo que él les dijo lo de Carpe Diem, que es lo de aprovecha tu día, algo así, Ujú. de aprovecha tu día al máximo. Entonces él veía como que les enseñó a los jóvenes ver la literatura de otra forma y a lo que se puede relacionar con, con la materia puede ser al saber expresarse, al poder tú decir tus pensamientos, así como en una entrevista que te tienes que abrir, pues como, así es como yo lo relacioné, pues de que él te enseñaba a abrirte realmente lo que tú quisieras decir y ya. Ok, muchas gracias, Saldaña. ¿Ya la había visto? ¿Mande? No. ¿No? Ah, bueno, ok, muchísimas gracias por su participación. Comenta Castillo en el chat, dice, a mí me gustó, hasta lloró. Ja, ja, ja. Bueno, no sé si el ja, ja, ja es como burla de la llor, del llanto. Este, pero bueno, es una metáfora, de alguna manera, de cómo el sabio que todos tenemos dentro o esa parte que nos hace reflexionar está dentro de nosotros, pensando como el profesor que es Robin Williams. De hecho, si alguien de ustedes vio la serie de House, uno de los principales elementos de los alumnos es el que es el amigo de House, vaya, me olvidó el nombre en la serie, cuando estaba jovencito. Entonces, aparte de la temática, digo, de los actores, pues la temática es esa, ¿no? Mi intención al menos era esa, buscar que ustedes se dieran cuenta y buscaran cómo expresarse, cómo no necesariamente tienen Wilson, gracias, Castillo. Este, cómo su trabajo no es que vayan a dejarlo clínico para volverse ampliamente humanistas, pero sí también salirse de la estructura, a veces, de acuerdo a la situación, es adecuado y habrá ocasiones en las que es importante que mantengan, obviamente, la estructura clínica, ¿no? Comenta Salgado, dice, mi compañera Nancy no pudo entrar, le falla el internet. Bueno, pues aquí la esperamos, tenemos hasta las 10:40 de la mañana. Y luego dice Sarabia, si tiene mensaje de aprendizaje, pero no encuentro la relación muy bien con la película, con la materia. Ok, ¿qué parte de la que se le dificulta, Sarabia? Ya pudo. Ah, bueno, bienvenida, Agúndez. Si no lo puede decir, Sarabia, porque luego si me lo escribe, a lo mejor de aquí a que exprese toda la opinión, mejor compártanlo por el audio y con gusto la podemos reorientar. Recuerden que no va a estar tácito, concreto, no va a estar totalmente enfocada. Siempre es importante que vayan buscando una relación eh, interna del contenido a la asignatura. Recuerden que lo que hace el profesor regularmente es hacer que el otro piense. Siempre les da, a lo mejor no la respuesta que ellos esperan concreta de 2 más 2 son 4, sino que el alumnado regularmente espera, sino que los hace pensar, los hace que se den cuenta de algunas cosas. Entonces, si bien es cierto, les decía en un momento, ustedes no van a filosofar necesariamente con sus pacientes, clientes, sí dentro de su rama, hacerlos ver, a lo mejor no de una manera en la que le estás diciendo, fíjese lo que está haciendo, sino que entreabrir una respuesta para que ellos mismos se den cuenta de esto. El ser humano no aprende regularmente porque le digamos, esto es esto. Eso va a ser un conocimiento
bueno, a lo que yo me refiero por conocimiento es que lo adapte y lo adquiera a su esencia, a su persona. Eso regularmente cuando en la escuela, por ejemplo, en la entrevista, aquí el contenido que estamos viendo, aquel que considere esto nomás estoy porque la asignatura me lo pide, pues realmente jamás se le va a pegar, ¿no? Tampoco digo que sea bueno o malo, pero pues no se le va a pegar, a lo mejor tampoco pretende vivir de esto. Sin embargo, habrá otros de ustedes que pueden decir, ah, ya lo entendí, comprendo, esto sí se me es interesante, esto sí me es importante, esto creo que a lo mejor no es tan fundamental, pero me va a funcionar. Entonces, ese tipo de adquisición en su persona, que a lo mejor lo ponga de práctica ahí en casa o cuando empiece a platicar empiece a hacer algún tipo de modificación en cuanto a los contenidos de cómo dirigirse hacia otro ser humano, entonces cuando lo pone en práctica es que lo adquiere, entonces, o cuando lo hace pensar es cuando lo adquiere, pero cuando lo repite no lo hace pensar necesariamente, ¿ok? Entonces, esto es muy similar a lo que hace Robert Williams en la película, donde regularmente no les da una respuesta concreta a sus estudiantes, sino que los saca de donde están a través de la reflexión, ¿no? Así sería de lo que yo comprendo, de lo que me pregunta Sarabia, de cuál es la relación. Bueno, prácticamente lo que hacía Williams en toda la película cuando les hacía una pregunta, pues esa, de alguna manera, no entrevistarlos, pero sí lo importante era la pregunta, es decir, qué es lo que, en lo que se basa la asignatura. Bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí de lo que fue la tarea. Vámonos a la presentación del día y recuerda haber repasado un poco tus contenidos de la sesión anterior, puesto que los vamos a estar ocupando, al menos en esta primera parte de la sesión. Ahí vamos a esperar a que inicie. Ahí está. Bueno, preguntas o dudas hasta ahorita de la tarea que tuviste. Los leo, los escucho. No, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces si ya tienen ahí los temas de la sesión anterior, repetimos que en la sesión anterior vimos conocimientos requeridos en el entrevistador, principales habilidades precisadas en el entrevistador y rasgos de la personalidad o rasgos de personalidad de un buen entrevistador. Recordábamos que esto no tiene necesariamente que ver con la persona a la que entrevistamos, sino más bien contigo, ¿ok? Entonces, aquellos que dijeran, a mí esto de la personalidad del entrevistador, o sea, me hace una reverenda y lo que le hayan querido poner de adjetivo calificativo, regularmente es que alguno de los puntos que vimos, pues te pisamos el pie. Entonces, eso tiene que ver realmente más contigo que con el hecho del contenido de lo que estamos trabajando. Bueno, ¿qué se acuerdan de lo que vimos la sesión pasada? Ahí están los títulos, pero ¿qué fue lo que vimos? Los leo, los escucho para tomarles participación. Ya participó Castillo, ya participó Sarabia. ¿Quién más? Dice Agúndez. A ver, ahorita lo voy checando. Ah, bueno, también Agúndez y Jacinto. Dice Agúndez, vimos las 4 habilidades principales habilidades que debemos manejar como entrevistador, que son sociales, comunicativas, analíticas, interactivas y la toma de decisiones. Ok, gracias. Jacinto dice, vimos las habilidades del entrevistador, las cuales eran sociales, que estas implicaban qué decir y qué no, las analíticas interpretativas, las cuales buscan la coherencia y la toma de decisiones, el cual se evita juzgar. Ok, muchísimas gracias a Jacinto, a Gúndez, a Castro. ¿Alguien más? Yo, ¿Quién vimos, es yo? Britney, Ok, vimos los rasgos de personalidad de un buen entrevistador y pues eso tenía que, pues se enfoca en nosotros, como usted dijo. Era el autoconocimiento, la autoaceptación, la autorrealización, la capacidad de escuchar, la flexibilidad y la empatía. ok. Muy bien, Britney, muchas gracias.
Recuerden que esta parte de que tiene que ver con ustedes es importante para que a la hora de que generen una entrevista no se conflictúen necesariamente con la otra persona. Dice Amador Cante por el chat, un entrevistador debe tener claro el conocimiento del trabajo y la cultura y su conducta. Así es, García Vilés, vimos el conocimiento que todo entrevistador requiere tener. Ok, dice Villavicencio, la importancia del conocimiento general del entrevistador con su trabajo, cultura y su conducta. Ok, muy bien. Chale, lo mismo que Perla. Bueno, pues si quiere lo borramos. Luego dice, o le quito la participación a García. Luego dice Jiménez Mejía, también de lo que te molesta de alguien, te molesta a ti, de eso me acuerdo, ok. Amador Ibarra dice, vimos las características que debe de tener un buen entrevistador en cuanto a su personalidad y sus habilidades. Y Gengis Herrera dice, entender o tratar de entender al paciente, ponernos en su lugar, de ahí la empatía. Ok, muy bien, muchísimas gracias a los que fueron participando. Aquí los voy a tener para tomarles la participación. Y sí, fue parte de ello. Bueno, en base a eso que vimos, les voy a poner un brevísimo video como de 3 minutos, si no es que, sí, 3 minutos más o menos, se va a ir rapidito. Y quiero que vean lo más atento que sea posible para ustedes. Así que si tienes audífonos, póntelos. Si es que tienes buena audición en tu computadora, pues no te los pongas. Pero bueno, lo importante es lo que te voy a compartir ahorita. Vamos a ver este video. Está chiquito y está cortito. Y quiero que lo veas y después de que lo veas vamos a regresar a participar. Y la pregunta va a ser, para que te enfoques en el video, que es lo que quiero que busques, es ¿qué elementos del entrevistador? Esto es con base en lo que vimos la sesión pasada, en lo que me acaban de compartir. Repito, ¿qué elementos del entrevistador interfirieron con su desarrollo durante la entrevista? ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué elementos del entrevistador, o sea, propios de él, intervinieron en la entrevista? Ahí va, te voy a poner el video. No hablan mucho, se oye muy poco lo que hablan, pero es importante, por aquellos que digan que a lo mejor no van a escuchar bien, ahí te lo voy a poner, mira. Espera que te aparezca. Ahí va, ahí está. Camila Guerra. Permiso, doctor. No le compraste la comida al perro. Pero yo te dije que se la compraras. Ay, viste, yo te dije. Ay, no. Espera que yo termine mi consulta y luego hablamos. Yo te llamo, ¿sí? Vale. Chao. ¿A qué viene? Doctora, he venido aquí varias veces por lo mismo, leí en la historia y dice, no, ya estoy cansado de repetir lo mismo siempre. Si no me dices, no lo puedo atender. Es que uno siempre viene aquí y nunca le prestan atención a uno, todos groseros y ni le paran bolas a uno. Aquí dice que viene repetidamente por un dolor de espalda. Sí, doctora. Sigue la camilla. ¿Qué hipótesis tiene acerca de la causa de la lumbalgia crónica en este paciente?
Ya, doctora. ¿En cuánto me salió, doctora? Normal. A ver. Respire. Bote. Respire. Bote. Respire. Bote. Respire. Bote. Todo bien, doctora. Acuérdese. Señor, tómese estos medicamentos. Con eso ya. Otra vez acetaminofén, doctora. Siempre me mandan lo mismo acá en esta voz y nunca le dicen nada a uno, ni qué es lo que uno tiene. Y ya me he hecho como 20 terapias, ¿no? Muy bien. Vamos a quitarla. Y nos regresamos por acá. Ok, a ver, ¿qué vieron? Bueno, antes de que me empiecen a platicar y que lo empiecen a analizar, obviamente este es del campo médico, obviamente puede ser un poco fuera de contexto, sin embargo, conforme a lo que vimos en la sesión anterior, ¿qué consideran ustedes? Les buscaba un video un poco más de nutrición, un poquito que tuviera más apego a su carrera, pero no se contextualizaba bien como lo hubiera buscado. Este está bastante bien focalizado. Entonces, pero bueno, los escucho, a ver, y los leo, qué es lo que consideran que tiene de intervención. Y yo, bueno, a ver, dice Zúñiga, ¿cómo lloran los pacientes? Pues algún día usted fue paciente, Zúñiga, y se me hace que también era de los mismos, ¿eh? Bueno, y luego, a ver, Yo, le Daniel. escucho a quien está en el audio y ahorita leo lo que me ponen en el chat. ¿Así? Ok, pues yo observé el video, profe, y yo creo que independientemente en el campo que sea, ya sea nutrición, médico, psicología, pues no estuvo muy bien ejecutada lo que es la consulta, ya que la doctora, pues primero, para empezar, le puso más atención a su celular que a su paciente. Eso, la verdad, Llegando. yo lo veo muy mal, llegando el paciente esperando a que ella comenzara cuando ella quisiera. Después noté que el paciente intentó preguntarle como 3 veces, ¿todo bien? ¿Todo bien, doctora? Y la doctora nada más le decía, sí. O sea, así, o sea, sí, ni siquiera le dio explicaciones de nada y le dio el medicamento tal cual como siempre se lo daban y no le dijo absolutamente nada ni le resolvió nada. Entonces yo creo que sí hubo demasiados errores, yo creo que de eso se trató el video, ¿no? Los de errores Sí. que sí, la verdad sí noté muchos errores, profe. Ok, de hecho la entrevista sí empezaba. El tema, el título de la entrevista es la entrevista apática médica. Sí. Ok, muy bien, gracias. Castro. ¿El apellido? Castro Daniel. Castro Peralta, ¿verdad? Sí. Castro. Y luego leo unos que está por aquí y luego alguien más que está en el audio. Dice Agúndez Mesa, como que todo lo hace de mala gana y al inicio está siendo irrespetuosa al estar hablando por teléfono frente al paciente y no conoce las normas sociales. Ok, ándale, ahí estamos, perfecto. Profe, Todo soy eso, Agúndez Castro. ¿y yo qué dije? ¿Castro Agúndez? Mesa. Agúndez Mesa. Agúndez Mesa. Ah, ok, Agúndez Castro. Sí, no, aquí estoy, está bien, gracias. Tienes toda la boca retacada de razón. Luego dice Ábalos, la pésima. Ya ve cómo si tiene el audio prendido, lo hubiera compartido.
Ábalos dice, la pésima actitud de la doctora y el poco interés a su paciente, el trato desagradable hacia él. Ok. Profe, Perla Amador Cante, mándeme, ¿quién habla? yo, Andrés, quería participar, pero creo que no me escuchabas hace rato. A ver, Pues, coméntanos. igual que como comentó Daniel, pues la consulta fue un total desastre, la verdad. Desde el principio hubo la falla esa del teléfono. Y otra cosa que noté yo muy importante también es que no cuidó su proximidad hacia el paciente al momento de estarle tomando lo que era la presión y también es el lenguaje corporal que ella demostraba como, como si no le importara realmente lo que el paciente le exigía. Ok, muy bien. Este eres Núñez Castro, ¿verdad? Núñez Torres. Torres, el caso que les cambia todos los apellidos. Aquí lo estoy apuntando para que vean que sí apunto. Ok, gracias, Núñez. De todos modos, la participación se graba en el chat. En lo escrito también, de hecho. Pero gracias, de todos modos lo apunto. Decíamos, Perla Amador Cante no tiene un conocimiento apto al tema o la situación. Ok. García Avilés no tenía conocimiento acerca de lo que tenía el paciente, no lo supo decir. Ok. Agúndez Mesa, ahora sí, Agúndez Mesa, que la muchacha se portó grosera. La muchacha, bueno, pues sí, ¿no? Desde que entró el paciente al consultorio no tenía empatía. Ok. Amador Cante nuevamente dice, mezclar asuntos personales con laborales. Ok. Martínez Hernández, atender asuntos personales frente al paciente, no ser cuidadoso al momento de tratarlo, la actitud era muy poco profesional. Profe, Mándeme. ¿puedo participar? Y pues no sé, ¿puede? Sí, sí puedo. Muy bien. A Yo ver, también Daniel. siento que, sí, algo muy importante es que, bueno, de un error que se puede cometer, es que la muchacha estaba, aparte de estar hablando por teléfono, como que estaba molesta con la persona con la que estaba hablando por teléfono y muchas veces como que mezclan lo personal con el trabajo y en un ámbito así yo siento que es muy importante no hacerlo. O sea, darle la atención pues educada a la persona independientemente de lo que te acaben de decir o de lo que te espera llegando a tu casa o cosas así. Ok, muy bien. ¿Algo más? Profe, algo que a mí me molestó desde el principio es que le dijo que no lo podía consultar si no le decía. A mí, o sea, a mí se me hace como que una tontería porque pues está en todo su derecho y aparte que no perdió su tiempo esperando para que le dijera eso. Ujú. Y personalmente me molesta mucho que nunca me digan qué tengo. O sea, que igual como el paciente que le preguntó y no le contestó nada porque ya me ha pasado. Y ya. Le ha pasado como paciente. Ajá. Ok, muy bien. Gracias. Profe, ¿Quién es? yo, Luego voces. Lisbeth, Vargas, ok. ¿Qué pasó, Vargas? tampoco ni siquiera tuvo educación de decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? O sea, en la clase pasada hablamos sobre eso, sobre hay que tener educación de decir, no, pues buenos días, o sea, buenas tardes, con permiso, y ella ni siquiera, o sea, ni siquiera eso, pues ni siquiera dijo buenos días, ¿cómo estás? Nada. Ok, las normas sociales que decíamos que eran parte de lo común denominador, que no necesariamente tienen que ver con el ejercicio de la nutrición o de la medicina, sino que es eso, bajo el supuesto que eso lo realizamos pues, donde estemos, ¿no? Muy bien, gracias Vargas. Luego decía Sarabia, lo poco profesional del paciente, involucrar lo personal con el trabajo, poca empatía, falta de comprensión, creo que también la falta de interés del médico en su trabajo, su paciente. Rosas García, la doctora no está comprometida con lo que hace, no fue educada, no le interesó el paciente que tenía. Amador Ibarra, la doctora no tenía disposición de atender a sus pacientes correctamente, parece que tampoco era una persona capacitada, que la doctora no se concentraba, no ponía empeño necesario de su trabajo, no era profesional, pues puso como prioridad sus necesidades personales, como contestar el celular, en vez de ponerle atención al paciente, además de lo que atendió de mala gana, su forma de hablar al paciente fue incorrecta y grosera. Ok, Calderón Cardosa,
La doctora desde un inicio vio un poco de desinteresada, se notó poco profesionalismo por contestar el teléfono, se demostró nada la empatía por el paciente, no le respondió nada acerca de lo que tenía, solo le recetó algo, pareció como si quisiera consultar, terminar rápido. ¿Ok? Y dice Wense, ¿no? Yo observo que su conducta fue ejecutada de una manera no correcta y sus conocimientos que debería, según tener, son requeridos, no los tenía. Se observa mucho el desastre en esa consulta por parte de la doctora. Ok, muchas gracias a todos los que participaron. Y algo que me gustaría que tengan mucho en cuenta, no se trata de criticar y deshacer a la doctora, ¿no? A la actriz en este momento, sino que primero, probablemente ustedes ya hayan vivido eso. La otra, evitar ejecutarlo cuando ustedes estén ahí. La primera, y por favor tómenlo mucho en cuenta, cuando estás atendiendo a un paciente, cuando alguien viene a buscarte, quítate a la idea, por favor, que le estás haciendo, valga la redundancia, un favor. ¿Ok? Muchas veces el trato, por ejemplo, en este caso de la actriz, de la doctora, era como, sí, a ver qué quieres, ya vete. ¿Ok? Te estoy haciendo un favor, a ver, tú necesitas más de mí cuando no es verdad. Los dos se requieren. Sin paciente o sin cliente no hay médico. Entonces, tengan muchísimo en cuenta eso. No les invito a que todos tengan que atender pacientes, algunos de ustedes no se van a ir por esa línea. Sin embargo, si te vas a ir por la línea, si no tienes ganas de atender un día, te sientes de mal humor, no lo hagas, de verdad, no lo hagas. La mejor publicidad como futuro profesionista que vas a tener, independientemente que en su momento le inviertas a esta línea que es necesaria, como un profesional de servicios, como eres tú, futuro nutriólogo o futuro psicólogo, es la de boca en boca. Y lamentablemente, por un día que tengas malo y atiendas mal a 1, 2, 3 pacientes, es más fácil que eso se dé a conocer que tu excelente desarrollo profesional. Entonces, sé honesto, sé claro contigo mismo. Si no tienes ganas ese día, no te sientes bien, evita atender y evítate eso de, pues es que sí necesito la lana y es una consulta y pues tengo que pagar tal cosa. Pues sí, pero aplázala, toma una decisión como tú quieras. La otra, cuando la actriz le dice, bueno, aquí dice que después de que le quiso decir que leer lo que decía, que aquí dice que tiene una lumbalgia y hasta enfocaron ese momento donde pareciera que la doctora o vio o no comprendió lo que era la lumbalgia. En tu caso, realmente yo te invito a que sí estudies y sí logres comprender o acércate a alguien que te pueda orientar a cómo hacerlo, si es que de pronto sintieras que desconoces cómo hacerlo, en la interpretación de los estudios clínicos, ¿ok? La correlación, las variantes que pueden detener, que si tiene alta los lípidos, que si tiene bajo las grasas, cómo es que este tipo de situaciones clínicas van a tener una interpretación y un resultado en la conducta o en el desarrollo del proceso orgánico. Entonces, apréndelo, búscalo, para que no te pase que te traen un estudio y tú, sí, pues me acuerdo que esto eran las grasas, y no, pues creo que tiene colesterol, y evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, atiéndelo, apréndelo, busca quien te pueda orientar, si no es con alguno de tus maestros externos, también lo puedes hacer, o si hay algún maestro, aunque no esté en tu cuatrimestre, pero tú quieras aprender a interpretarlo, búscalo, dale seguimiento, asesórate con alguien que sepa, pero evita caer en ese tipo de situaciones, ¿ok? No se trata a lo mejor que le des un diagnóstico inmediatamente al paciente, puesto que a lo mejor no cuentas con las herramientas o necesitas más cosas, pero tampoco le hagas como le hizo, sí, quites porque te quites el dolor y que te vaya bien, ya, vámonos. Porque, pues, ahí evidentemente la vocación está por un lado, ¿no? Entonces, recuerda que si tú estás estudiando esto, bajo el supuesto que lo estés haciendo en esta línea, es por el hecho de apoyar o ayudar al prójimo. Muy bien, ¿preguntas o dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces,
ya saben cómo nacer. Si alguien tiene la curiosidad, esta misma entrevista, ahí en YouTube está, pueden buscarle. Esta se llamaba la entrevista médica antipática, ¿ok? Existe otra que se llama la entrevista médica empática. Entonces, pueden buscarla y ahí les va a salir. Aquel que de pronto estuviera del lado del doctor en esta entrevista, pues ya te dijimos lo que pensamos. Muy bien, ni bueno ni malo, pero bueno, ahí está el aprendizaje. Me voy yo aquí otra vez y te voy a poner la presentación para que continuemos con los temas del día y vayamos avanzando un poquito más. Bueno, ya vimos la entrevista empática. Hoy vamos a ver, ya cambiamos de tema y nos vamos a centrar en el entrevistado. Los rasgos del entrevistado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuáles son las características de las personalidades si las agrupáramos en un común denominador que te pueden llegar a ti. ¿Ok? Y sobre todo, no solamente que te van a llegar, sino cómo tratarlas. Porque créeme que no todos van a ser los pacientes estrellas que aunque vayan a solicitar tu servicio, vayan con la disposición de cambiar, ¿ok? Muchas veces van, porque alguien se lo solicitó o una parte consciente de ellos sabe que requiere ir para cuidarse, pero una parte inconsciente realmente ha aprendido durante lo que lleve de vida que hay cosas que no quiere hacer o no le gustan. Mira, de manera muy general, te lo comparto así. El 5% de nuestras decisiones tuyas y mías, 5%, son de orden consciente. Es decir, tú estás claro que lo quieres hacer. El 5%, el 95% de estas son inconscientes. No tienes ni la más remota idea por qué lo haces, pero lo haces. ¿Okay? Si tú crees que tienes predilección por una comida, un color o un gusto en general, porque según tú así te gusta, eso es que estás pensando con el 5%. Pero el motivo original de qué es lo que hace que te guste un tipo de ropa y no otro tipo de ropa, más allá de que si se te ve bien o no, va de orden inconsciente. Obviamente tú no estás claro por esto o por aquello. Si de pronto físicamente te atrae un tipo de mujer o un tipo de hombre, no importa si seas hombre o seas mujer, y te atraen, no creas que es porque, qué guapa se ve o qué guapo se ve, sino simplemente que hay algo en ese 95% que te está tomando esa decisión. Es más, aquellos que dicen, yo no quiero tener novia o novio porque en este momento no me quiero distraer y demás, están justificando una acción consciente, pero en el fondo el 95% es lo que te está haciendo tomar esa decisión, ¿ok? Puesto que sí es posible poder tener pareja y hacer algún otro tipo de actividades, ¿ok? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese campo en ese momento, pero te lo dejo ahí de conocimiento. Bueno, los rasgos del entrevistado. Vámonos pues, vamos a ver hoy la clasificación operativa del entrevistado de acuerdo a sus características, que bueno, serían las personalidades, y la validez del testimonio del entrevistado. Bueno, vamos a platicar con ellos, se la van a entrevistar, pero ¿qué tanta importancia realmente tiene lo que nos dice un entrevistado? ¿Ok? Bueno, entonces, vámonos con la clasificación operativa y algo que deben de tener en cuenta. Todos los individuos son diferentes. Ya lo habíamos comentado en algún momento, sin embargo, recordemos nuevamente, todos los pacientes, clientes que te lleguen van a ser totalmente diferentes, aún cuando sean de La Paz, aún cuando sean adultos, aún cuando sean hombres. El hecho de que cada quien tiene una historia va a ser totalmente diferente y tú requieres respetar esa historia. No a todos los que les duela la espalda, como en el caso del video que vimos con la doctora, no todos a los que les duela la espalda, pues van a tener una lumbalgia. Así que no todos los pacientes que te lleguen que no quieren comer o todos los adolescentes que no quieren comer, necesariamente es porque no les gusta la comida de su mamá, ¿verdad? Entonces, habrá N cantidad de situaciones y tú requieres comprender
no solamente tome decisión, váyase, sino más ver, hacerle ver qué situaciones hay por allá atrás. Bueno, existen 4 tipos de rasgos en la personalidad que podrán afectar positiva o negativamente a la entrevista. Toma en cuenta esto muy importante, son rasgos de personalidad, no estamos viendo los tipos de personalidad, eso ya sería una cuestión de psicología muy profundo, sino que son rasgos de personalidad, ¿okay? Son características que algunas personalidades, si las agrupáramos, se van a presentar en las entrevistas. Son 4 y estas afectan positiva o negativamente la entrevista. ¿A qué se debe que sea positivo o negativo? Pues de acuerdo al contexto o hasta el tipo de pregunta que tú lo hagas, la personalidad se va a sentir, este rasgo de personalidad en cada uno de tus pacientes va a sentir que puede hacerlo contestar o que lo va a cerrar en la entrevista. ¿Ok? Está el rasgo de personalidad tímida, el agresivo, el manipulador y el falaz. ¿Ok? ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Preguntas o dudas? Ok, bueno. Ahora, si alguien tiene alguna duda, un comentario mientras lo voy explicando, hágalo saber, porque es probable que estos rasgos, que aunque ya lo vimos la sesión pasada, esto más bien es con el entrevistado, no con el entrevistador, puede ser que algunos rasgos del entrevistado también lo tenga el entrevistador, ¿ok? Entonces, esto va a hacer que se sienta más cómodo o menos cómodo con alguien que entreviste, con algún futuro paciente o cliente. Sin embargo, tienes que saber de todos modos cómo tratarlo. Eso es fundamental. Bueno, el rapport se establece en los primeros 10 minutos. En ese momento, la paciencia y la observación son imprescindibles. ¿Qué es el rapport? Si es que han escuchado hablar de él. Ahorita lo vamos a mencionar muy someramente. Más adelante les voy a enseñar cómo hacer un rapport de manera eficaz. Pero en este momento les pregunto, ¿qué es el rapport? Si es que alguien ha escuchado esa palabra. Es la primera relación o primera conexión que se tiene con el paciente. Ok, Villavicencio, ¿verdad? No, Herrera. Híjole, ¿cómo se parecen? Ok, Herrera. Ok, ya te apunté aquí. Es la primera relación que se tiene con el paciente. Ok, gracias, Herrera. ¿Alguien más? Es el primer contacto paciente, doctor, no sé. Tú y el paciente. Ok, ¿quién habla? Ruiz. Ruiz Ayuba, acá te tengo. Ok, el primer contacto, muy bien. ¿Alguien más? Rapport viene es una palabra francesa, del francés, y rapport se significa relación. Si no me creen, entren a San Google ahorita, si quieren y tienen espacio, y pónganle ahí, rapport. Pero no lo busques como qué significa rapport, no, búscalo en traducir. Ahí donde de pronto traduces algunas palabras de inglés a español, también te funciona con francés español, y ponle francés rapport y te va a salir relación. ¿Esto qué quiere decir? Que es el espejeo o la relación que tienes con otra persona. Cuando se refiere que requieres establecer un rapport de los primeros 10 minutos, son en esos 10 minutos las barreras psicológicas del otro, del futuro cliente o paciente que tienes en este momento, o el entrevistado. Esto no solamente, tenlo en cuenta, no solamente te funciona a la hora de la profesión, o sea, a la hora de ejecutar una actividad profesional, eso te funciona en todos lados, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con la señora, el señor de la tienda, hasta con un futuro empleo que tú quieres tener, con tus maestros, con todo el mundo. No es como que manipular al otro, no, eso estaría muy cañón. Aparte, la persona, la otra es la que se deja o no manipular. El asunto aquí del rapport es que tú hagas contacto y que disminuyas las barreras de la otra persona. En un futuro, si tú manejas muy bien rapport y en un futuro muy, muy extremo, unos 10, 15 años, no sé, cuando elijas tener hijos, manejar un rapport con la pareja y con el hijo es funcional, O sea, te puede ayudar a salir adelante de los conflictos que tengas, o si de pronto quieres ser docente o eres un jefe importante en un área de trabajo, también hacer un rapport con tus trabajadores es funcionalísimo, es adecuado. Bueno, entonces, rapport viene de la palabra relación, son los 10 minutos primeros en que tú vas a bajar las defensas, todo aquello que va a bloquear a las personas para no quererte dar
la información y sobre todo tú vas a checar todo esto. Pero el rapport no solamente es llegar directamente, buenos días, ¿cómo está? Ah, muy bien, y siéntate y ya empezamos a platicar de qué lo trae por acá, ¿no? Es empezar a indagar una serie de cuestiones, no solamente de la manera verbal, sino no verbal, que esa es la más importante. Y bueno, ya te diré más adelante, no en esta sesión, cómo se va a hacer y cómo hacer un rapport bastante funcional. Independientemente que seas nutriólogo, la herramienta es exactamente la misma. ¿Ok? Y bueno, la observación son imprescindibles. Ya ustedes en alguna vez me comentaban que el hecho de cuando llegue tu paciente, mirarle a los ojos, qué color es su esclerótica, si tiene alguna mancha probablemente en su fascia, en su cara, o algún tipo de situación que puedas tú observarle nada más sin que necesariamente le preguntes de primera instancia, sino que lo hagas más adelante durante la entrevista. Bueno, entonces, se inicia el rapport en esos primeros 10 minutos. Y bueno, vamos a ver las personalidades. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, profe. Obvio, Ok, profe. ok. Las características de la personalidad tímida. Vayan apuntándolo porque lo van a ocupar al final de la sesión para la actividad de clase, ¿eh? Características de la personalidad tímida. Recuerden lo que ustedes consideren más relevante para ustedes. Son aquellos que son introvertidos, sumisos, sentimentales, sugestionables, que son soñadores y desconfiados. Estas son las características de una personalidad tímida, ¿ok? Ahora, les pregunto a ustedes, un ejemplo o dos ejemplos, o bueno, quien quiera compartir un ejemplo más bien, dos personas que quieran compartir algún ejemplo de situaciones que ustedes pudieran considerar que tienen una personalidad tímida. O sea, llegó un paciente y cómo se expresaría, qué frases diría o cómo se comportaría una personalidad tímida. Profe, yo, ¿Quién es yo? Aguilar. Aguilar. ¿No podría ser como cuando ¿No podría o quieren sí que podría? bueno, podría ser como cuando el paciente quiere que conteste sus padres y él no quiere participar? Exactamente. Ok. Un adolescente o puede ser hasta un adulto que llega acompañado de otro adulto y que quiere evitar el contacto. Ok. Muchas gracias, Aguilar. ¿Alguien más? Yo, profe. Sí. Ah, ¿Quién es yo y quién es yo? Avendaño. Avendaño, a ver. Yo siento que corporalmente hablando sería una persona como comprimida, agachada, con la mirada baja, que no hace contacto visual, que si lo si lo sentamos en algún lugar como que va a estar, pues como le mencionó, comprimido, así no va a querer hablar, su volumen de voz va a ser muy bajo, Ok. puede llegar hasta tartamudear o ponerse nervioso. Ok, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién más? ¿Quién era la otra yo? Andrea, pero iba a decir lo mismo, pues, de que se iba a notar, por ejemplo, en su porte, casi siempre ellos están más agachados o cuando nos están platicando con la mirada al suelo o la cabeza también al suelo. Ahí es cuando más se nota una persona más de esas características. De estos rasgos, ¿cómo te apellidas? Saldaña Salgado. Ah, Saldaña, ok. Muy bien. Un introvertido, como ya lo decían, a lo mejor físicamente no va a tener una postura de seguridad, sino más bien más contraído, como comentaba alguien, va a evitar el contacto visual. Cuando nos referimos a sumiso es que, por ejemplo, yo no contesto, que conteste la otra persona si viene junto. Sentimental, hay personas que están hablando, por ejemplo, de que quieren bajar de peso, es un comentario muy general, y casi lloran o los ojos se le ponen acuosos como si fueran a llorar, ¿ok? Sugestionable son aquellas personas que te llegan, es que fulanita de tal también empezó con ese problema y se murió o le tuvieron que amputar una pierna y yo no quiero y por eso vengo con usted. Ese tipo de comentarios que te den donde está evidenciando que viene sugestionada, quiere decir que es una personalidad tímida, ¿ok? Un soñador es que yo deseo, voy a lograr esto. No es que sea bueno o malo, ¿eh? No estamos diciendo que sea malo un paciente así.
o que sea bueno, sino simplemente son rasgos. Es una personalidad tímida, sobre todo aquel soñador que no ha logrado esa meta. Entonces, quiere decir que es muy común de este tipo de personalidades, rasgos de personalidad. Y el desconfiado, pues es que yo no sabía si quería venir, no estaba muy seguro, ya ve con esto del COVID, es que qué tal si encuentro a alguien aquí. Entonces, no sé, ese tipo de situaciones, o ya había ido con otro nutriólogo y la verdad, pues no sé si me funcione. Todo ese tipo de situaciones, y obviamente con el contexto del lenguaje no verbal, va a denotar una personalidad tímida. ¿Cómo se van a comportar las personalidades tímidas? No saben qué se espera de él y temen ser inferior o no saber responder. Y como te digo, hay algunas. Profe, ¿qué se refiere con soñador? Pregunta Zúñiga. ¿Me regreso tantito? Lo que les decía hace un momento, tiene el deseo de lograr algo, pero todavía no lo ha logrado, ¿ok? Aquel que se visualiza logrando a lo mejor bajar de peso o se visualiza sano, todavía no ha llegado ahí, porque habrá algunos que ya habían llegado en algún momento y lo dejaron y otra vez buscan apoyo para volver a llegar. Es como aquel que fue delgado, atlético, luego engordó y luego quiere otra vez volver a ser atlético o delgado. Okay. Habría que ver en este caso si es que nunca ha logrado ser ese estado en el que desea llegar. A eso es con soñador, como ilusionado, como visualizar a largo plazo lo que quiere lograr, ¿no? ¿Ok? Espero haber respondido su pregunta, Zúñiga. Bueno, dice el comportamiento, que no sabe qué se espera de él, ya decíamos, temer ser inferior, no sabe responder. A lo mejor aquellos que van por primera vez vienen con este rasgo muy evidente, que no sabían si tenían que traer un estudio, si no sabían si lo iban a regañar, a lo mejor porque tiene una obesidad mórbida o no sé, una tiroides no tratada y a lo mejor es hipertiroidismo y es extremadamente delgada, pero ella no sabía o él no sabía si ir o venir. Es una enfermedad más de mujeres que de hombres, pero que llegara con este miedo a ser regañado, tal vez. Ya lo decían, va a tener voz baja, evitar mirar directamente, postura encorvada, difícilmente sonríen o de pronto como que quieren hacer un ligero esbozo de sonrisa, ¿ok? No una sonrisa tan marcada, sino que apenitas y abren los labios, ¿ok? Ya decíamos que este es uno de los comportamientos más comunes que pudiera tener una persona con rasgos de personalidad tímida. Ahora, ¿cómo trabajar con ellos? Sobre todo con esta personalidad, a lo mejor no necesariamente la personalidad va a estar presente toda la sesión, pero cuando te hagan comentarios donde tú veas que de pronto hubo como timidez o vergüenza, a lo mejor depende del caso, se requiere hacerle sentir aceptado y a lo mejor centrarse en temas triviales para el contenido funcional de la entrevista. ¿Ok? Cuando el estado de la atención desaparezca, comience a solicitar la información requerida. Es decir, como que hagas una pausa, preguntas un poquito de ese tema que a la persona le da un poco de pena o de vergüenza. Obviamente, si ella quiere responder, si no quiere responder, pues continúas con lo que estabas haciendo. Y ver que la persona se sienta aceptada, ¿no? ¿Qué ejemplos de aquí me pudieran dar? ¿Qué se les ocurre? Los escucho y los leo. Profe, ejemplo de cómo trabajar con ellos. Sí, o sea, ¿qué tipo de situación creen que se les pueda presentar con una personalidad tímida? Bueno, yo pienso que para a las personas así tímidas normalmente pues cuando les preguntas algo pues te contestan bien con palabras muy cortas, así como que
¿desayunos temprano? Sí, y ya, se acabó la respuesta. Yo creo que es bueno hacerle preguntas acerca sobre lo que le gusta y dejar que se exprese, que diga qué es lo que le gusta, que se vaya sintiendo en confianza, para que pues las preguntas que vengan ya relacionadas un poquito más a lo que se quiere saber, sea un poquito más abierto a contestar. Ok, bueno, parte de lo que usted comenta está enfocado en lo que pregunto. Creo que es la próxima sesión, no, es la otra, donde hablamos qué hacer o qué preguntas hacer cuando se presenta una situación como esta. Así nomás se lo adelanto, para que ustedes requieran una información sustanciosa, eviten hacer preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas de sí o no? Por ejemplo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te gusta desayunar? ¿Te gusta desayunar manzanas o peras? Peras. ¿Comes frutas en la mañana? No. ¿Ok? Ese tipo de preguntas son cerradas. Es como preguntar, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Ok? Entonces, luego papás se pelean mucho porque los chamacos nomás contestan sí, no o bien. O, ¿ok? O pregunté, ¿juntaste con fulano? No, hace mucho que no lo veo. ¿Ok? O sea, muy concreto. Entonces, preguntas abiertas son funcionales para ese tipo de personalidades. Pero a lo que me refiero, para aquellos que a lo mejor también, muchachos, si de pronto no comprenden la pregunta que hago, pues pueden externarlo, ¿no? Y la reestructuro. Pero me hago referencia a que trabajar con ellos, por ejemplo, cómo intervendrían si llegara una personalidad con este rasgo de timidez. A lo mejor si está hablando acerca de que de pequeño le hacían bullying, no sé, porque estaba con sobrepeso y ves que en ese momento le cuesta trabajo hablar de ese tema, tú requieres hacerle sentir aceptado y sobre todo comentar que bueno que se da la oportunidad en este momento de lograr un cambio en su vida, le va a funcionar. Si tú has tenido experiencia con personas de sobrepeso, pues bueno, mire, he tratado a muchos pacientes con este tipo de situaciones, han salido avantes, está usted en el lugar adecuado, o sea, hacer que se sienta aceptado y con confianza, ¿sale? Él espera ser tratado con calma, afecto y comprensión. Esos tres, por favor, se los solicito funcional. Dice, hacer empatía aunque no sea verdad del todo. Pues se va a notar cuando no sea del todo, pero empatía a lo mejor no como que le quieres solucionar el problema tú, porque si es de una mente muy práctica, Zúñiga, y no solamente usted, sino todos los que en ocasiones hemos pensado esto, habrá momentos en que sí nos desesperamos, definitivamente a todos nos va a pasar, pero, y aunque en el interior tú estés pensando, pues usted se buscó esto, pues jódase, ¿no? Pues ¿para qué come esto? ¿Para qué consume aquello? ¿Por qué no se cuida? Pues ahí está, le dio diabetes porque quiso, nadie lo obligó, ¿no? Pudiéramos pensar todo lo que tú quieras, ¿ok? Sobre eso. Sin embargo, esta persona que viene a buscarnos no necesariamente cuenta con todo el conocimiento que nosotros contamos. Si nosotros, que a lo mejor tenemos el conocimiento, hacemos desajustes inadecuados en nuestra alimentación o en nuestras cuestiones emocionales, aún sabiéndolo, pues una persona que carece de este conocimiento también lo va a hacer con más ganas. Entonces, esta parte de aunque el otro, me hice pausa, lo estoy leyendo. Dice, no, pero como que entiendes por lo que está pasando. Bueno, sí, esa parte sí. A lo mejor enfocarse en esa parte le sea muy funcional, porque si tú estás sabiendo que lo que le estás diciendo, pues no es como que le compartas el total de su situación, también se nota. Es cuando te dicen, échale ganas, tú puedes. Tú sabes cuando alguien te dice nomás por decírtelo, pero también sientes cuando alguien te está diciendo, oye, yo creo en ti, creo que lo vas a lograr, ¿no? Entonces hay una diferencia totalmente. Entonces, como usted dice, no sabemos qué fue lo que hizo, no sabemos lo que le está pasando, más sí comprender que para él es importante. Entonces, así como usted comenta, Zúñiga, ahí en esa última parte, en efecto, hay que tratarle con calma, con afecto y con comprensión. Afecto se refiere a ser sí empático, caluroso, más no necesariamente derrochar a lo mejor un abrazo o algo así, pues no es necesario, ¿no? Entonces,
sobre todo eso, comprender. Recuerden que la comprensión la manejábamos la clase anterior, es a nivel intelectual, ¿ok? La empatía sería el afecto, que es a nivel emocional. Usted de primera instancia puede comprender la situación, que es decir, bueno, entiendo que hizo esto, y por eso le pasó esto. Y en el nivel afectivo, que sería la empatía, es sentir con ciertas limitantes lo que la otra persona sintió. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? ¿Nadie? Muy bien, vamos a la personalidad que sigue. Las personalidades agresivas, ¿ok? Puede ser una personalidad con este rasgo que te llegue. Recuerda, no todo el agresivo es violento, ¿eh? De pronto a lo mejor el sinónimo de agresivo pensamos que viene echando madres o que viene tirando puertas y demás. No, una personalidad agresiva no implica necesariamente físicamente ser agresivo. Puede ser psicológicamente agresivo, aunque su personalidad sea totalmente diferente. Hay personas que a lo mejor físicamente son muy imponentes, a lo mejor altos, fornidos o robustos, de voz gruesa y de corpulencia, hasta a lo mejor hasta de un caminar medio tosco, y pudiéramos pensar dentro de la lógica común que son personalidades que pudieran ser agresivos, ¿no? Pero a veces son las personas más dóciles y a veces un flaquito, delgadito, casi transparentoso físicamente, a lo mejor chaparrito, son personalidades muy agresivas, ¿ok? Y no agresivas físicamente, sino verbalmente o psicológicamente son agresivas, ¿ok? Ahora, bueno, ¿cuáles son los rasgos de las personalidades agresivas? Los sarcásticos. Una persona que es sarcástica psicológicamente es agresiva. Puede ser que a algunos de ustedes les quede el saco, ¿eh? O algunas también. Es irónico, es cínico. Bueno, ahorita vemos que es cínico. Autoritario, inestable y extrovertido. Recuerda, esto no es ni bueno ni malo, simplemente es para que tú identifiques qué características hay. Por ejemplo, en el caso del cínico, es aquel que hay una diferencia muy delgadita, una línea muy finita entre ser cínico y ser ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra. Pero ser no es auténtico. Les ha tocado que hay personas que dicen, yo así soy muy... No, descarado sería como sinónimo de cínico, pero la palabra que busco es aquellos que dicen, yo soy como, se me fue el término, pero que dicen, yo soy así, yo soy claridoso, claridosa, o que son muy... ¿Orgulloso? No. Honesto, se me fue ahí está la palabra que andaba buscando. Para encontrar la diferencia. Una cosa es ser honesto y otra cosa muy finita es ser cínico. Honesto es aquel que reconoce lo que sucedió y acepta si es necesario una responsabilidad en lo que hizo. Por ejemplo, alguien que roba es honesto si acepta que robó, ¿ok? Eso no está diciendo que estuvo bien lo que hizo, sino que simplemente está claro que la conducta que hizo fue robar y faltó algunas normas sociales. El cínico es el que sabe lo que hizo, acepta lo que hizo, mas no pretende cambiar nada, ¿ok? No quiere modificar la conducta. Por ejemplo, cuando le preguntan a lo mejor a la persona que robó, ¿y robaste? Sí. ¿Y cuál fue el motivo que le hiciste? Porque quería. ¿Y estás claro que no está adecuado? ¿Que no fue adecuado lo que hiciste? Sí. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Okay. Eso es cinismo. ¿Ok? Y autoritario, aquel que dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo lo va a hacer. Es más, aquel paciente que va a venir a darte instrucciones es precisamente un rasgo de una personalidad agresiva. Repito, a lo mejor no necesariamente siempre va a tener ese rasgo como un predominante. A lo mejor en un tema
como tal va a ser agresivo. Inestable, aquella persona que no está clara de lo que quiere, que va y viene, que falla muy seguido en a lo mejor los hábitos que tú le quieres sugerir, o que de pronto te dice sí y luego te dice no. A lo mejor en una consulta te dice que sí le gustan todos los vegetales, pero en la hora de la práctica no le gusta ninguno, y tú lo ves y le vuelves a cambiar ese asunto después de que ya te lo comentó, pero resulta que te dijo, bueno, póngame, no sé, lechuga, nomás como verdura, pero a la siguiente sesión, no sabe qué, ni la lechuga me gusta. Entonces, este tipo de personalidades son personalidades agresivas. Repito, psicológicamente agresivas. A lo mejor no agresivas hacia ti como entrevistador, sino agresivas hasta hacia ellas mismas, ¿ok? Ya una cuestión más de deflexión. Bueno, vemos ese tema en otro momento. Y extrovertido. Mándeme. Las personas que dicen así soy, si no te gusta vete o no voy a cambiar, ¿qué son? ¿Son en qué aspecto? Antes de que vaya a decir yo una barbaridad. Dígala. Pero ¿a qué te refieres? ¿Qué se refieren a qué son? O sea, su personalidad es que. Esto lo que estamos viendo, recuerden, son rasgos de personalidad. Si tú te vas a algo que se llama el manual de psiquiátrico, que es el DSM-5, que es, digamos, el manual clínico que se utiliza a los psiquiatras y los psicólogos, no existe no existe la personalidad agresiva. Estos son rasgos de personalidad. Pero si este tipo de personas lo manifiestan así, yo soy así, no voy a cambiar, y lo que yo digo, pues es lo que yo opino y no me importa lo que opinen los demás, en esa posición así tan tajante, sí son rasgos de una personalidad agresiva. Ok, gracias. No quiere decir que es malo ni que es bueno. Tampoco lo recomiendo que los encare con su rasgo. ¿A qué me refiero? Si de pronto conoces a alguien ahí en tu familia, o una amistad, o alguien, o a lo mejor tú, que dices, yo así soy, no me importa lo que digan los demás. Si tú eres, usted o cualquiera que nos está oyendo ahorita de sus compañeros, utilizan esa frase, yo soy así, no me importa lo que digan, y pues si les gusta, y si no, pues no soy monedita de oro, y todo ese tipo de frases, le va a estar incomodando bastante esto que estoy diciendo, ¿ok? Primero, porque se va a sentir como delatado, o va a empezar a buscar justificaciones internas, ¿no? Platicando con su mente. Pero si usted conoce a alguien que es así y no es usted, lo recomendable es evitar exponerle su agresividad. Por ejemplo, si llega alguien y llega siendo sarcástico, irónico, y usted le dice, bueno, te voy a pedir que por favor no seas agresivo, se va a molestar, ¿ok? Primero porque va a decir que no es así. Sin embargo, lo importante es que tú lo tengas ubicado para saber cómo tratarlo, no necesariamente para evidenciarle su conducta, porque lo primero que va a hacer es negarlo. Y una persona que niega una conducta, en vez de abrirse, se cierra, ¿ok? No sé si le respondí o le revolví mal la pregunta. No, sí, gracias. De nada. Era usted, ¿verdad? La que sí. Es así. No. Nada se crea. Ok, y luego dice Luna, el egocentrismo entra dentro de esta personalidad. No entra en otra que vamos a ver, Luna. Ahorita la vamos a ver. El egocentrismo no entra aquí, entra en otra que les va a sorprender probablemente un poco más. Dice, comportamiento, evita buscar afecto y tu apoyo. Una persona que es agresiva no va a llegar a que tú le comprendas. No, se inventa que no lo necesita, ¿ok? Entonces, si va contigo como nutriólogo, no te va a llegar diciendo, doctor, a ver, quiero que me apoye, yo quisiera saber qué tengo que hacer. No va a llegar con eso. Es más, algunos se van a atrever a llegarte diciendo qué quieren que les des, ¿ok? Por ejemplo, a mí, mire, deme una dieta, por favor, baja en calorías, porque necesito bajar esto y alto en esto, por favor, no me ponga tan seguido. O sea, te van a llegar dando las instrucciones. Esas son, personalidades agresivas y no están buscando ni tu afecto ni tu apoyo, en cuanto a que le digas, ay, sí, mire usted cómo es que llegó hasta este momento. No les interesa.
tienden a exagerar sus características. Pues yo me cuido mucho y siempre lo he hecho. Habrá personalidades que están intrínsecas. ¿Okay? Intrínsecas quiere decir que lleva dentro de, que ya está por default ahí. Por ejemplo, el hecho de decir mamá, pues bueno, intrínsecamente se comprende que tiene un hijo, aunque haya fallecido o esté vivo. Intrínsecamente, si ella se reconoce como mamá, es que en algún momento de su vida tuvo un hijo, o al menos un lazo exterior con alguien que lo considera su hijo. A lo mejor es una tía que no tiene hijos, pero a su sobrino lo quiere como su hijo. Entonces, si ella se reconoce como mamá, pues puede ser que ella intrínsecamente esté meditando que tiene un hijo. Te repito, hay que preguntar más adelante nada más si esto sucede, pero tiende a exagerar sus características. Es que yo ya lo había hecho, yo ya lo sabía, yo soy así, no voy a cambiar, que era lo que te decía, ¿no? Busca denotar independencia y ser feliz en cualquier plano que se exponga. Es que yo lo hago bien, solamente tuve un fallo, fue un día nada más, cuando tú sabes que le has llevado el seguimiento y es una constante a lo mejor en ese detalle que está justificando lo que hace. Repito, que tenga estos comportamientos no es bueno ni malo, tenlo muy en cuenta, ¿ok? Simplemente es una característica de lo que él expone para que te des cuenta con qué tipo de personalidad estás hablando y en un momento más veamos cómo lo puedes tratar. Ok, entonces, cuando dice que ser feliz en cualquier plano que se le exponga, no quiere decir, a lo mejor me salgo un poquito del tema, voy a tratar de ser muy concreto. La felicidad sí existe definitivamente, pero la felicidad va a depender del contexto de cada quien. Okay, a lo mejor de uno de ustedes es feliz sabiendo que está con sus padres y estudiando y teniendo una carrera, pero a lo mejor a alguien la felicidad es cuando termine la carrera y tenga su casa y tenga su auto. Entonces, la persona que está consciente en su presente de que es feliz porque está estudiando y están sus papás y demás, pues es feliz, ¿ok? Pero la persona que a lo mejor siente que la felicidad es eso que no ha alcanzado, pudiera considerarse infeliz. Y no quiere decir que sea malo, simplemente él le da el significado de felicidad a algo que a lo mejor todavía no alcanza y que probablemente alcance más adelante. Sin embargo, puede ser que no sea feliz en todas las partes. Entonces, alguien que diga, yo soy totalmente feliz, habría que cuestionarle un poquito más. Y no es porque queremos encontrar a fuerzas que sea infeliz, sino que esté claro que va a haber momentos en el que se permita también sentir que carece de algo o que le hace falta algo, porque eso lo va a hacer tener contacto con sus emociones y puede ser más auténtico a la hora de realizar cualquier tipo de acción. Como es también ser excesivamente pesimista, como ustedes conocerán algunas personas, no sé, o a lo mejor tú eres excesivamente pesimista, que no es adecuado, no es funcional. También las personas que de pronto denotan una extremada felicidad, tampoco es adecuado, porque así como uno no ve nada positivo y el otro ve todo positivo, las dos en un extremo, recuerden que todo en exceso es malo, es inadecuado, más bien, es disfuncional. También ser extremadamente positivo te cierra de ver las cosas. Por ejemplo, aquella señora que dice, no, en mi casa todo está bien, no pasa nada. Todos somos muy felices en la casa. Pero tú conoces a la familia y sabes que el hijo está metido en drogas, la hija no quiere estar en la casa porque no tolera a la mamá, y de pronto dice ella, o el papá, pudiera ser, que todo está bien, como si nada estuviera pasando, o sea, todos estamos muy felices, y en realidad tú estás viendo que hay otro tipo de situaciones, ¿ok? Bueno, ¿cómo tratar a estas personas? El rapport requiere ser corto y dejar que él lo establezca. ¿Te acuerdas que hacemos 10 minutos? Bueno, con estas personas es recomendable 5 minutos. Tú te vas a dar cuenta desde el principio cuando llega una personalidad agresiva. ¿Ok? Entonces déjalo que él, regularmente es el primero que habla, es el primero que te extiende la mano, es a lo mejor dentro de las normas sociales se considera que el primero que entre al consultorio requiere ser el paciente. ¿Ok? Y ustedes pueden ponerse en la puerta y con la mano indicar que ingrese. ¿Ok? Si es que tú estás afuera, que es lo recomendable, que te pares y le des la entrada. Si tú estás adentro del consultorio, haces el mismo gesto indicativo y dejas que la persona llegue y se siente, y primero se sienta la persona y luego se sientas tú.
Sin embargo, ese tipo de personalidades puede ser que ellos te indiquen que tú pases o que tú te sientes antes de que ellos lo hagan, ¿ok? Es importante dejarlo hablar antes de comenzar a solicitar la información. Su primera impresión es más parapeto que real. Parapeto quiere decir imagen, ¿ok? Una personalidad agresiva, en el fondo, no necesariamente es agresivo, sino que quiere imponer como para poder dominar. Pero en realidad no es que sea agresivo, simplemente, en el fondo nadie de nosotros somos agresivos intencionalmente. Tenemos una serie de cuestiones que nos han llevado a reaccionar en ciertos temas, nada más, pero se nos puede quitar si lo elegimos trabajar. Pero bueno, entonces estas personas son por imposición nada más. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿Todo bien, profe? No, profe, Ok, todo bien. muy bien. Disculpen si los desperté, ¿eh? No era mi intención. Eso también es una personalidad agresiva. Bueno, ahora sí, preguntaba Luna hace ratito que si la personalidad manipuladora, bueno, digo, perdón, el egocentrismo. Bueno, la personalidad manipuladora va a tener las siguientes características. Míralo, es egocéntrico, vengativo, impaciente, halagador, chantajista y excéntrico. Una personalidad así, ahorita vamos a ver qué quiere hacer contigo cuando llega a la entrevista. Recuerda, esto no solamente es para la cuestión de que tú atiendas a un cliente o un paciente. Si tú empiezas a identificar estas personalidades, a lo mejor en casa, de cómo se comporta tu mamá, tu papá, tu hermano, tu novio, tu novia, tus amigos, tu jefe, tus compañeros de trabajo, puedes empezar a saber por dónde irte para poder evitar cualquier tipo de conflicto o, pues bien, lograr alguna meta que tú quieras. ¿Ok? Dice, ¿lo prepotente no entra aquí? Sí, aquí entra una personalidad, aunque ser prepotente muchas veces va más de la mano con una personalidad agresiva. Ahora, no es que nada más exista un rasgo en la personalidad. Puede haber personas que tengan rasgos agresivos y rasgos manipuladores, ¿ok? Las dos. Políticos les llaman. Y habrá otras personalidades que a lo mejor son, como lo veíamos al principio, tímidas, y a lo mejor hay tímida manipulador, hay agresivo manipulador, puede haber una serie de mezclas, por decirlo así. Bueno, una personalidad manipuladora es egocéntrica. El egocéntrico cree que es el ombligo del universo, ¿ok? Ego viene de yo y céntrico, pues, que es rotativo, que gira alrededor de él, que es el centro y todo gira alrededor de él. El vengativo, ahora, un vengativo no necesariamente tiene que ser un vengativo agresivo, como lo mencionábamos antes, sino alguien que quiere que se haga lo que él quiere, y si no se hace como él quiere, entonces genera algo en reacción a esto. No necesariamente tiene que llegar y por venganza, le voy a robar, o le voy a pegar o le voy a quitar, sino que a lo mejor estas personalidades suelen ser muy sutiles, muy diplomáticas, ¿ok? Y pueden llegar a ser, pues, dañinas. O impaciente quiere que todo se haga rápido y como él dice, cuando él dice, eso sí, sin perder la postura, ¿eh? Esto es un hecho extraordinario. Si los conocen, habrán de saber que hasta se sorprenden cuando ven todo lo que hacen. Una persona halagadora, el halago es cuando te dicen una característica positiva de ti, por ejemplo, oh, qué bien se ve, qué bonita ropa, qué bonitos zapatos, o no sé, algo, artículo que traigas, ¿no? Qué computadora tan eficaz, tan importante. Eso es un halago. Pero un halagador es el que constantemente está haciendo, denotando tus características positivas. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de una persona halagadora? Cuando es tan constante el hecho de que siempre denota los puntos positivos, que ese no es el problema, pero regularmente lleva una solicitud detrás.
¿ok? Y eso lo va a convertir en que es una personalidad de rasgos manipuladores. Te dice el halago con la intención de obtener algo de ti, ¿ok? El chantajista, pues obviamente aquel que si no le hacen algo, él va a hacer algo en contraparte. Por ejemplo, en cuestiones generales, a lo mejor no necesariamente de la entrevista, aquella persona que comenta que te gusta, si no vas conmigo a la fiesta, pues terminamos, ¿no? En una pareja. O si te vas con tus amigos, no vas a volver y se enoja la novia, ¿no? O el novio también. No te vas a llevar esa minifalda, ¿cómo es posible? Eso es chantajista, ¿no? Que hasta que te pongas la ropa más, menos extravagante, entonces va a estar bien. Bueno, y el excéntrico o la excéntrica es aquel que de pronto pareciera que se llevan hasta el florero cuando van a salir, con colores muy brillantes, con un maquillajes muy cargados, o en el caso de los personas que cuidan su cuerpo cuando ya llegan a tener vigorexia, regularmente es la búsqueda de la admiración, parte del inconsciente es eso. Entonces, quieren verse muy llamativos. No es que esté mal, repito, no es ni bueno ni malo, simplemente es una descripción, ¿ok? Entonces, esos son los manipuladores, ¿ok? ¿Preguntas o dudas sobre esta parte? Creo que no, profe. Ok, ¿cómo se comportan las personas manipuladoras? Busca manejarnos a través de la adulación. El manipulador sabe que a todos nos gusta ser adulados. Por ejemplo, si yo a ustedes, bueno, no los tengo presencial, lo pudiese haber hecho de frente para que tuvieran un poco más de entendimiento, físicamente entendible. Si yo les doy una adulación o los valido en alguna conducta, como por ejemplo, qué bueno que vinieron, qué bueno que están participando, pero si se los hago saber directamente, donde a lo mejor hago una palmada en la mano, en el hombro, o les digo a alguien, mira, veo que estás, adelgazando, qué bueno, no sé, X o Y cosa, pero inmediatamente mi intención es cambiarte el foco de la entrevista. ¿Por qué? Porque evito profundizar en el contenido de la entrevista intentando chantajearle. Por ejemplo, una persona, en un caso, pues estoy hablando al aire, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes, si es que lo hace, pueda tener un poco más de contenido. Aquellas personas que se cuidan el físico, que les gusta el ejercicio, pero que lo hacen el ejercicio, se alimentan, pero aparte se inyectan anabólicos o se inyectan algún tipo de sustancia para que su cuerpo tome otro tipo de figura. Y a lo mejor, cuando tú llegas al tema de usted ingiere algún tipo de medicamento o algún tipo de esteroide, no sé, algo, y que te digan, a lo mejor ahí, para no decirte, te cambia el tema y te puede decir, disculpe, ¿dónde estudió? Muy buena universidad, yo tengo un amigo que estudió ahí, y empiezan, me han dicho que salen muy bien preparados los nutriólogos, o, oiga, doctor, ¿usted se apellida de dónde? Se apellida de tal manera, ¿de dónde es usted? Fíjese, yo tengo familiares allá, y muy bonita tierra, o ya conoce tal cosa, o lo vi en la tele, lo vi en el periódico, en la radio, y yo quería venir con usted, me dijeron, o sea, inmediatamente te adula para cambiar el contenido. Cuando te hacen eso, estás hablando frente a una personalidad manipuladora que sabe que como a todos, porque a todos, absolutamente todos, nos agrada que nos reconozcan, eso lo que hace es que nos bloqueemos del contenido que estamos trabajando y lo volteemos hacia otro lado. Buscan información del entrevistador, de su vida personal, que era lo que te decía, para poder cambiar el foco de lo que estamos haciendo. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Recuerden ir apuntando los detalles importantes porque lo van a ocupar en un poquito más. Bueno, ¿y cómo trabajar con ellos? Aquí es recomendable, muy recomendable, que controles tus deseos de ser adulado.
¿ok? Recuerda la intención principal de tu entrevista. Tú estás para solicitar tal información, estás enfocado en lograr este objetivo en la entrevista y evita engancharte con los reconocimientos, ¿ok? Si su entrevista no se cubrió la información requerida, estuvo usted frente a un individuo muy hábil. De esos es muy complejo zafarse. Te puedes zafar solamente cuando tengas ya colmillo y que ya sepas quién sí, quién no. Miren, empiezas a desarrollar experiencias desde que estás en la escuela, a lo mejor ustedes en la universidad, se dan cuenta quién es el alumno que regularmente, no es que esté mal participar, pero que pareciera que constantemente valida la respuesta del maestro. Por ejemplo, sí, profe, yo también creo eso, yo estoy de acuerdo en lo que usted dice. A veces a lo mejor ni opina nada, o sea, no da ninguna información extra, solamente dice que sí al maestro, o que constantemente está participando con ese maestro, y repito, no es que sea malo, ¿ok? Ni que sea bueno, simplemente eso es una personalidad manipuladora, ¿ok? Acuérdense cuando a lo mejor en la prepa o en la secundaria, no sé, se ponían de acuerdo todos para preguntarle al profe de su vida personal y que no les diera clase. Y como los maestros somos regularmente con esa necesidad de ser reconocidos, porque tendemos más a reconocer, entonces requerimos ser más reconocidos en muchas ocasiones, algunas personalidades más que otras, se van y no, profe, platíquenos cuando usted era joven y cómo le hizo aquella vez y no sé qué, o usted qué haría, y todos a lo mejor ni les interesa, pero como saben que el profe se va a agarrar por esa línea, pues sobre ellos se van. Y eso quiere decir que las personalidades que lograron eso y bloquearon al entrevistador o al profesor son muy hábiles. Y tú te puedes dar cuenta ya desde ahorita quiénes toman tal acción con tal interés, ¿ok? Bueno, no vamos a brincar esta parte porque ya vamos sobre el tiempo. Y bueno, vamos a ver la siguiente personalidad. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? No, profe. Ok. Vámonos con la última de las personalidades, de rasgos de personalidad, y nos vamos con la personalidad falaz. ¿Qué es falaz? ¿Saben ustedes? ¿O han escuchado hablar de esa palabra? ¿La han leído en algún lado? Que miente No mucho. se refiere a, sí, a falacia. Ajá, de falacia, que miente, que tiende a faltar a la verdad. Mentira, ok. Como le dice Zúñiga, ahí comentaba. Bueno, una personalidad falaz va a ser un maniático. Ahorita te explico qué es maniático. Va a simular, obviamente es mentiroso, es perezoso y megalómano. Ahorita te explico qué es megalómano también. Maniático. ¿Qué es una personalidad maniática? ¿Ustedes han escuchado hablar de ella? Sí. Sí, ¿qué es una personalidad maniática? ¿O cómo se ve? Pues yo, bueno, o sea, no lo entiendo con mucha especificación, pero creo que es algo muy extrovertido o espontáneo. Extrovertido. ¡Salud! Podría ser espontáneo, un tanto de extrovertido, sí. Gracias. ¿Quién más ha escuchado hablar de la palabra maniático o maníaco, que viene de lo mismo? No se refiere como, no sé, a loco o no sé, algo así. Ok, bueno, aunque la personalidad del loco, el contexto en psicología, por lo contrario que pareciera, no existe. Pero, ok, entiendo lo que me quiere decir. Logro ahí por entrever qué es lo que me quiere comentar. Ok. Maniático o maníaco viene a una conducta exacerbada, es decir, más allá de lo extrovertido, porque el extravertido lo que quiere ser es lucirse, el sentirse admirado. El maniático es aquel que tiene una conducta muy incontrolada, o sea, que ni siquiera él pudiera controlar esa conducta. Por ejemplo, no necesariamente lo tienen que compartir, pero les ha tocado ver una persona que se drogue o que esté drogada bajo el influjo de la cocaína, sobre todo. Si sí les ha tocado ver a alguien que está bajo el consumo de la cocaína, regularmente es una persona que está en la euforia total. Es más, aunque combinada con ciertos elementos, cambia. Por ejemplo,
Híjole, ya no sé si les digo, porque si no, luego se profe, aceleran y quieren experimentar cosas. ¿Qué pasó? me recordó cuando fuimos a una práctica al hospital psiquiátrico, ¿Ah? cuando, bueno, el doctor nos había mencionado que, bueno, había creo que dos pacientes que ya habían, o estaban todavía en trance o en estado maniático, Ujú. algo así, y pues la mayoría de los pacientes eran adictos a drogas, como la cocaína y la marihuana. Ujú. Bueno, la marihuana es un depresor. Ese te va a bajar las pilas. Mientras que la cocaína es un inhibidor y te va a poner bien alegre. Pero bueno, en el caso del consumo de la droga, en específico de la cocaína que mencionábamos, si ustedes ven a alguien que se inhala cocaína, vaya que consume cocaína, regularmente lo van a ver, pero bien movido, pero bien alegre, ¿ok? Pero si como pareciera que no puede ni pararse él solo ni contenerse. Ahora, hay personas, no lo van a hacer, eviten hacerlo, de preferencia, y si lo hacen, no les dije yo, que consumen alcohol, que ya están bien servidos y dicen, ahorita vengo, voy al baño y sopas, consumen cocaína y la combinación del alcohol con la cocaína es que quita o disminuye considerablemente el estado alcohólico, al menos en el nivel de la conciencia, ¿ok? Los puede hacer más activos, ¿ok? Porque como el estado alcohólico relaja en exceso, pues la cocaína levanta el ánimo y entonces los despierta. Entonces, si de pronto ves que un amigo o una amiga, espero que no seas tú o tu novio o novia, espero que tampoco te suceda, se van al baño después de que andan bien servidos y regresan como una cosa estoica, completa, entera, quiere decir que algo está inadecuado ahí en esa conducta y pudiera, no necesariamente tiene que ser eso que pudiera generar un consumo de estupefacientes. No en todos los casos, pero pudiera ser que hay por ahí un tipo de consumo de algo inadecuado. Sobre todo ustedes ya saben quién, sospechan pues quién sí tiene ese tipo de hábitos. Comenta Rodríguez, dice, o peor que no regrese. Sí, si se les pasa la mano ya no regresan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice Sarabia, a ver, dígame. Bueno, a mí también como que me recordó a una persona tal vez neurótica, ¿no? También podría ser que se exaltan con facilidad con circunstancias no tan, no, cosas como no para molestarse, como por ejemplo el hecho de llegar a una tienda y que no haya un medicamento y como que enojarse, alterarse y decir aquí nunca hay esto y que siempre vengo. No sé si tenga que ver eso con maniático. Sí, pudiera ser, sí, tiene razón, no solamente es cuando hay algún tipo de un influjo de droga, pero sí pudiera caer dentro de ellos. A lo mejor que llega uno de ustedes a una casa, no sé, y mueve algo porque se va a sentar o algo así, y que la otra persona llega y se molesta, pero excesivamente, o sea, como si fácil me pudo haber dicho, pues lo dejas en tu lugar o siéntate acá, y por qué se puso de esta manera, ¿no? Entonces, una persona maniática va a tener este brote de pronto de conducta, como usted lo comenta. Luego dice Sarabia, ¿y se puede estar en estados de euforia sin consumir drogas? Sí, como algo propio debido a algo sin consumo exactamente, sí se puede. Sí se puede. Luego dice, ¿cómo el hacer algo que cause lo mismo? Si es pregunta, sí se puede. ¿Puede usted consumir algún tipo de alimentos? También, que no necesariamente sean drogas, le va a provocar eso. Pero si usted quiere estar ahí sin necesariamente consumir algo, o sea, no echarle nada a su cuerpo para tener un estado de eufórica maniática exacerbada, sí, porque el cerebro responde no solamente al hecho de lo que entra a su cuerpo, sino de lo que crea. Crea de crear en la mente. Entonces, si usted crea un estado mental de euforia, va a llegar a ese estado de euforia.
no quiero sonar desolador, pero le hubiese hecho un ejercicio presencialmente para que hubiera usted estado en un estado de euforia sin que usted, ahí en el salón, sin que usted hubiera consumido algo. Pero pues aquí se puede hacer, pero va a ser muy complicado. Luego dice, Wense, disculpa maestro, si mi compañera Valeria está batallando a acceder por... no se preocupe, aquí seguimos, todavía nos quedan unos minutos más. Bueno, entonces el simulador es el que dice que está haciendo algo y no lo hace. Obviamente aquí dice, no, si estoy siguiendo toda la dieta, hago ejercicio, hago todo, y sigue en el mismo estado de, a lo mejor, de peso, ni de tallas baja, porque ya ven que hay una diferencia entre peso y tallas, pero sigue igualito, después no solamente de una conducta, de una consulta, sino a lo mejor ya después de un mes, que se supone que al menos mínimos cambios debieron haber aparecido, y no hay, y tú le has hecho estudios, y todo dice que sigue exactamente en el mismo estado de consumo sin que hubiera cambiado nada, y a lo mejor tú empiezas a hacer otro tipo de indagaciones y resulta que en efecto no ha consumido nada de lo que le has dicho, no ha cambiado nada de lo que le has dicho, no ha hecho las rutinas. Entonces eso es una persona que está simulando que hace las cosas y no lo hace. El mentiroso pues obviamente lo entrelleva. El perezoso, muy parecido al similar, dice que hace pero no lo hace. Aquellas personas que procrastinan, que dejan todo para mañana, son personalidades que tienden a la mentira, ¿ok? Y el megalómano, por lo contrario, el megalómano va a ser aquel, mega es todo, ¿no? Y bueno, en el caso de lómano implica lo que es la acción. Entonces, es aquel que cree que todo lo puede hacer y que él sabe de todo, ¿ok? Y aparte, que sin él no se pudieran hacer las cosas, ¿ok? Por ejemplo, aquel papá o mamá que de todo opina, de todo sabe y que él lo pudo haber hecho mejor, ¿ok? De pronto se casan con esta idea de como si la gente estuviera en competencia con alguien o algún hermano también, un primo, no sé, un pariente, que cree que todo lo puede desarrollar él solo. Dice, las personas que cambian de opinión constantemente también se consideran como la personalidad falaz. No hay, le digo, puede ser que sí, pero recuerden que hay combinaciones. Pudiera ser falaz y pudiera ser aquella donde mencionamos que eran, inestables, ¿se acuerda? También pudieran tener rasgos similares. Recuerde usted que forman, que ustedes ni yo estamos hechos solamente de un tipo de comportamiento. Tenemos varios, pero dentro de esta estuviera esa. ¿Ok? Entonces, en cuanto a que si una persona que cambia de opinión está en la falaz, sí, pero también tiene de otra parte, ¿ok? Que ya la habíamos visto atrasito. No le quiero cambiar porque si me va a regresar mucho, pero ya veíamos ahí que había personas inestables en sus rasgos. ¿Ok? Un megalómano entonces es aquel que considera, o megalómana, puede ser mujer, considera que todo lo puede hacer, que sabe más que otros, y aunque ni siquiera le hayan preguntado, él dice que él lo pudiera haber hecho mejor y hubiera quedado mejor, que así no se hacen las cosas. Ejemplo, no sé, a lo mejor un primo, un hermano tiene conocimiento de ingeniería, por decirlo así, civil, no sé, o algún tipo de ingeniería, y de pronto, no sé, están hablando de política y opina de, no, es que eso no se debió haber hecho, y si esto hubiera hecho fulano, hubiera hecho, o sea, que él conoce y tiene su conocimiento muy bien seguramente desarrollado en su línea de profesión, que a lo mejor en la política jamás ha incurrido, ni sus intenciones han sido políticas, ni siquiera está afiliado a un partido y con suerte va y vota en las elecciones, pero él cree que esa era la respuesta adecuada y así lo hubiera hecho, y de pronto se casa, se apasiona con eso, cuando a lo mejor pues era un comentario sin chiste. Entonces, este tipo de exageraciones de omnipotencia, de omnipresencia que pudieran tener algunas personalidades van de la mano de la megalomanía, ¿ok? Si alguno de ustedes de pronto llega a considerar que puede ser mejor que un doctor, que no digo que no lo pueda hacer, porque son campos totalmente diferentes, pero si ustedes empiezan a tener como este tipo de indicaciones de, es que llega un paciente y que te diga, no, es que el doctor me dijo que este resultado significaba que tenía yo, no sé,
anemia, y tú te haces comentarios como de, es que estos doctores de ahora no saben y todo creen que es anemia y cómo es posible y parece que no estudiaron y yo hubiera intervenido de esta manera. Esos son rasgos megalómanos, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con esos. Y bueno, manipuladores, ya lo habíamos mencionado, que era lo que usted decía hace un momento, Núñez, que sienta dentro de esto, pues bueno, una persona que cambia de información tiende más a la manipulación que a la falacia. Sin embargo, comparten estos dos rasgos, ¿ok? Bueno, y el comportamiento, pues, disfraza los hechos a su favor. Hay que recordar que es una conducta, no las personas, ustedes ni yo, necesariamente somos mentirosos, ¿ok? En ocasiones tenemos conductas en las cuales faltamos a la verdad, ¿ok? Porque un mentiroso es generalizar. En todo eres mentiroso, pero yo te aseguro que a lo mejor en alguna vez sí le dijiste a tu papá o a tu mamá que no hiciste tal cosa para evitar ser regañados, pero tampoco implica que a la persona que hoy amas, si es que tienes pareja, o cuando a tus padres o a tus hermanos o a un ser querido le dices que le amas o que le quieres, pues estás mintiendo, o sea, a lo mejor sí es verdad. Sin embargo, en un evento en específico, tú faltaste a la verdad por la intención de evitar algún tipo de, pues no de represalia, pero algún tipo de respuesta, pues. Y esconde sentimientos de inferioridad. Aquella persona que es constantemente falaz busca evitar reconocer ser inferior. Es como, por ejemplo, las personas que son agresivas, el rasgo agresivo, o por algún motivo lo vi, tienden más a no reconocer que en psicología se puede interpretar que son personas heridas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir heridas? Heridas emocionalmente. ¿Okay? Una persona que reacciona, que se prende de volada, neurótico, como decía su compañero hace rato, que tiene episodios maníacos por detallitos, son personas que están heridas. En la Gestalt le llamamos, la Gestalt es una corriente de psicología, pero le llamamos que tiene círculos abiertos o tenemos ciclos abiertos. Por ejemplo, alguien que de pequeño fue muy regañado y se sentía menos, se sentía inferior, se sentía agredido, a lo mejor cuando crezca, por cualquier detallito también va a repetir el patrón y ahora él va a ser el que va a gritar, va a ser el que se va a enojar, va a ser el que va a explotar, y estamos hablando que por reacciones minúsculas, como hay personas que hasta por no haber dejado el plato sucio en la explotan, o sea, realmente es una pirotecnia verbal, un espectáculo lo que hacen. Esos son cuestiones que un detallito le genera mucha ansiedad, que por algo minúsculo se molesta de una manera exacerbada y implica que está herida y que a lo mejor tiene un detalle por ahí que no necesariamente tiene que ver con el hecho de que dejaron el plato en la mesa, sino con alguna situación interna que le mueve todo lo que tiene. Entonces, esas personas que tú conoces que son iracundas de volada, o sea, que cualquier cosita las enoja, regularmente son este tipo de personalidades. ¿Cómo trabajar con ellos? Búsquela. En el caso de lo falaz, sobre todo de lo falaz, busque confrontar adecuadamente al individuo para verificar información que le está proporcionando. Requiere aplicar en el momento que se le indica la incongruencia que ve o se ven exageradas. Por ejemplo, si un paciente te dice, no, yo fui con uno de los mejores nutriólogos de la Ciudad de México y me dijo que mis hábitos alimenticios estaban excelentes, que yo nomás requería un pequeño apoyo de tal cosa y ya con eso voy a ir, y que mis niveles internos de tales sustancias están en excelente estado, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, si tú ves que a lo mejor pudiera estar cayendo en incongruencias, porque después te dice que a lo mejor solo estuvo de visita en la Ciudad de México, o que de pronto te diga, y que tú le empieces a preguntar, bueno, ¿y cómo están sus triglicéridos? Y te dice tal cosa. Y luego, bueno, ¿y cómo están su insulina? Porque a lo mejor es diabético, ¿no? Y entonces tú empiezas a ver
información que tú, como profesional del área de la nutrición, sabes que son incompatibles y que no puede ser, o que a lo mejor la persona jamás fue a la Ciudad de México o nomás pasó por fuera del consultorio de ese nutriólogo famoso o afamado, y tú empiezas a ver ese tipo de situaciones, empiezas a hacer preguntas para corroborar esa información que te está dando, no con la intención de evidenciarlo, sino que él sepa que tú estás claro que hay cosas que no están siendo totalmente ciertas. Si se confirma que te han administrado información errónea, evite centrarse en el evento suscitado, sino el para qué de la mentira. Es decir, no le digas, ¿por qué me dijo mentiras? Ya ve, usted es un mentiroso, o a lo mejor te dijo no le cobraras una consulta, pero resulta que te lo viste comprando en Liverpool una serie de aparatos muy importantes, muy costosos, o ropa, no sé qué. No evites confrontar ese tipo de situaciones, sino más bien, si te mintieron a lo mejor cuando te dieron tus análisis, o esta persona por miedo tiene la habilidad y cambia un documento para que no salga tan elaborado, porque te van a llegar. Hay profesionales o profesiones que necesitan una constancia médica de nutrición, saber que está en buen estado para poder ser contratados, y a lo mejor quiere que tú le ayudes a mentir o algo, y tú entonces empiezas a hacerle ver para qué es necesario mentir, ¿no? A lo mejor el hecho de que mienta va a generarle sí un beneficio económico, pero a la larga pues no le va a ser funcional, porque toda mentira se cae. Ya vamos por terminando, este tema es brevísimo y lo voy a resumir. ¿Preguntas o dudas hasta aquí, muchachos? Profe, Madre. ¿puede regresar tantito la diapositiva en la parte de comportamiento? Vámonos brevísimo, porque ya vamos muy atrasados. Ahí, profe. Corra, si puede, tómele un screenshot nomás, porque... Sí, ya, de hecho, ya, gracias. Perfecto. De todos modos les voy a subir la diapositiva. Bueno, la validez. ¿Cuándo es válido el testimonio de un entrevistado? Bueno, si se interroga con insistencia en detalles, el sujeto agota sus recuerdos y es más probable que intente o termine satisfaciendo la necesidad del entrevistador. Es decir, si tú interrogas, fíjate que es diferente entrevistar a una paciente queriendo saber detalles y detalles y detalles y detalles, si es tanto, llega un momento en que la persona no va a recordar ya lo que está solicitando, y para poder zafarse de la tensión de que lo estés agotando de recuerdos, de preguntas para él buscar en sus recuerdos, va a terminar cediendo a lo que tú quieres. ¿Okay? Es como cuando se acaban las broncas entre tú y una persona, regularmente se acaban porque una de las dos dice, sí, ya para que se acabe esto. Sí, tienes razón, ya, vámonos. ¿Okay? Como para ceder. Entonces, ten cuidado de eso. Existen dos tipos de errores, el variable y el sistémico, durante la entrevista. El variable es cuando a varias preguntas les permites sobre la observación de un solo evento. ¿Ok? Dice la dispersión de los testimonios por la observación de diversos testigos. Ejemplo, tienes una entrevista familiar para cambiar los hábitos y de pronto cada quien empieza a decir una cosa y según todos ellos sabían acerca de, por ejemplo, ¿quién hace el mandado? Y uno dice, papá, mamá, los muchachos son los que eligen, yo los mando. Entonces, hay errores variables dentro del testimonio. Y el error sistémico es cuando la autoapreciación se ve distorsionada o aumentada o disminuyendo sus rasgos positivos y negativos. Es decir, si tú le preguntas a su paciente, ¿usted considera que tiene buenos hábitos alimenticios? A lo mejor distorsiona diciendo, tengo excelentes hábitos, o la misma distorsiona diciendo, tengo pésimos hábitos, cuando a lo mejor tú con base en la entrevista, te das cuenta que ni los tiene tan negativos, ni los tiene tan positivos, sino que es un punto neutro, pero a lo mejor el individuo por su personalidad, pues la va a distorsionar, ¿no? Y bueno, las entrevistas son funcionales para obtener información del sujeto cuando requieres tu información subjetiva, ya que ten en cuenta eso, todo lo que te digan es probable que tenga algún grado de distorsión, aun cuando esté hablando de él mismo, puede ser pequeño, no necesariamente tiene que ser una gran distorsión, pero va a variar por los motivos de la consulta. Pero si tú requieres una información 100% objetiva,
requieres instrumentar otro tipo de recursos, por ejemplo, alguna prueba médica, algún prueba de laboratorio, no sé, algo que valide lo que tu paciente, cliente te está diciendo, porque si te dejas llevar nada más por lo que te dice tu paciente, es muy probable que no sea adecuado, no necesariamente porque quiera mentir, sino porque a lo mejor hasta él mismo desconoce la información y te dice una respuesta X o una respuesta que hace años era cierta y que ahora ya no es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuánto sus niveles de colesterol o demás, a lo mejor no sabe y tú, o sí sabe y te dice tal cosa y no era cierto y tú no pides un estudio y lo das por sentado, ¿no? Que a lo mejor ahí tuviera otro tipo de situaciones. Y una entrevista puede ser o puede perder en su total validez solo, o sea, una entrevista que tú hagas va a perder total validez solo si el sujeto está incapacitado mentalmente. Entiéndase un paciente de tipo psiquiátrico o algún otro paciente que no se encuentre en ese momento en sus condiciones psíquicas, emocionales o físicas establemente, por ejemplo, alguien que esté bajo el influjo del alcohol o algún otro tipo de droga, ahí cualquier entrevista que tú hagas va a perder su total validez. Entonces, ahí tienes que tener cuidado a la hora de aplicar algún tipo de entrevista. Bueno, trabajo en clase, la vamos a realizar la próxima sesión, no se dejen preocupar por esto, lo vamos a manejar. Bueno, ¿preguntas o dudas hasta aquí? Los escucho, los veo. ¿Ya se fueron ustedes? ¿Todo bien, profe? Ok, bueno. Muy bien. Entonces, me regreso a esto. Espérenme tantito. Está bien, profe, gracias. Ok, bueno, entonces, antes de que se me vayan, ya ven, luego me encanta hablar a mí, y ahora sí ya participaron, por eso nos fuimos un poquito más de tiempo. Breve, paso lista y se pueden ir saliendo si gustan, para que ya se vayan a su casa. Bueno, más bien a su siguiente clase, que es lo importante. Paso lista, prestamos atención. Aguilar. Presente. Agúndez Castro. Presente. Agúndez Mesa. Presente. Amador Cante. Presente. Amador Ibarra. Presente. Ábalos. Presente. Avendaño. Presente. Caballero. Calderón. Presente. Profe, a Caballero no lo deja entrar al Meet. Castillo presente. Ok, te lo checamos. Castillo, ya la agregué. Gracias por de la información de Caballero. Castro. Presente, profe. De la Peña. Profe, ella también está batallando Profe, con su conexión. mi compañera ya no pudo acceder por el Wi-Fi. Ok. ¿De quién? ¿De la Pero Peña? sí estuvo en la clase. ¿Quién? ¿De la Sí. Peña? Ok. García. Presente. Herrera. Presente. Jacinto. Presente. Jiménez. Presente. Manríquez. Presente. Martínez. Mendoza. Presente. Núñez. Rivera. Rodríguez. Presente, profe. Rosas. Presente. Ruiz. Presente. Aldaña. Presente. Tapia. Aquí, profe. Casviña. Presente. Vargas. Presente. Villavicencio. Presente. Wens. Y Zúñiga. Presente. Zúñiga ya lo leí acá, Núñez también, y creo que es todo. Bueno, entonces, si no hay preguntas o más dudas, jóvenes, que tengan excelente día, es más, que tengan excelente vida. Nos vemos el martes. Cuídense. Gracias, profe. Hasta Igual. luego, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias. Oh.
Gracias, profe. De nada.